Hola, no sé si me escucháis y se ve bien más o menos. Si me podéis decir algo. ¿Escuchase bien? Bueno, entiendo que sí, porque acabo de ver un gesto de estos. Bueno, vamos a esperar un poquillín. Siéntese bien, vale. Muchas gracias. Voy a esperar un minutín. Voy a tocar un poco así para ver si se escucha bien guitarra. Vale, perfecto. Bueno, pues cuando me digáis, entamo este concierto tan extraño que tengo preparado, que tiene un poco de todo. Hombre, ya están hasta mi pa y mi ma por ahí. Increíble, las nuevas tecnologías y una cosa increíble. Bueno, todos los conciertos empiecen con 5 minutos de retraso, así que como cualquier concierto que se preste, que se precie, perdón, vamos a esperar hasta y 5, venga. Hola, todo el mundo que me está saludando por ahí. Yo que esto, no sé, estoy viendo para ir los comentarios. A ver cómo me apaño, que yo no soy nada. Cuéstame un poquillín todo esto. Estoy yendo ahora a los comentarios. Bueno, pues nada, vamos a entamar. Bueno, ya sabéis todos que soy Silvia Quesada. Este lunes o este martes, desde la revista Formientu, pues pusiéronse en contacto conmigo para preguntarme si me apetecía hacer un concierto o cualquier actividad para, bueno, pues para hacer un poco más llevadera esta etapa, este confinamiento que nos tocó vivir a todos. Y bueno, yo por supuesto pues apuntéme porque parece súper necesario, la verdad ya que estando en casa, pues bueno, necesitamos cosines así, actividades que nos hagan un poco más llevadero todo esto. Entonces, bueno, los que me veis por ahí habitualmente cantar, estáis acostumbrados a verme acompañada siempre con un teclado, con una guitarra, anteriormente con una banda de folk, pero sola yo creo que nadie me vio nunca. Entonces, bueno, como ya era una situación muy especial, prestábame a hacer un concierto también diferente y retomar el contacto con algunos instrumentos que yo tocaba antes y que dejé de tocar cuando empecé a cantar. Uno de ellos y este que tengo en la mano, la guitarra, y otro y la para que ese sí que ya me veréis alguna vez, pero bueno, bastante
olvidado. Entonces, bueno, como vi que tenía varios días por delante para poder preparar un poco alguna canción, decidí lanzarme para la piscina y preparé algunos temas con la guitarra y con la pandereta. Entonces, bueno, prestaba en tamar con una versión de una amiga que se llama Guadi Galego, no sé si la conoceréis, y es una cantante gallega muy conocida, conoceréisla probablemente porque ella era la cantante de Berrogueto, después del grupo Espido, y ahora tiene una carrera en solitario en la que iba fenomenal, después de muchísimos años de curro. Y bueno, en el último disco que sacó, que se llama Immersion, tuve la oportunidad y el gran placer de colaborar. Y es un disco que tengo aquí, que, bueno, ya fai música en gallego normalmente, pero en este disco fai una revisión de los sos temes y lo que pasa es que los fai en todos los idiomas de la península. Entonces, aparte del gallego, utiliza el castellano, utiliza el euskera, el catalán y entre ellos el asturiano. Y ahí es donde entro yo. La canción llámase Cantar pa' ver y la asturiana hizo la Alfredo González y yo tuve la oportunidad de poner voz con ella. Así que allá vamos con Canción pa' ver. Cantar pa' ver, perdón. Ya non t'acuerdas del ángel en cada esquina de la mi cama. Puedo sentirnos cantar, imaginándonos na pantalla. Non digas que ya non puedes recordar, que el tiempo ya non te deja mar. La mancadura del viento non era tanta y era mentira. Muchos jugamos allí, con les peonces giró la vida. Les dunes que un día fueron un cuento, el cuento en el que tú fales por mí. Les dunes que un día fueron, el cuento en el que tú fales por mí. Mucho cantamos allí, en cada coro, en cada sonrir, en cada piedra de aquel camino. Digas que ya no puedes recordar los años que nos fixeron medrar. Digas no, los años que nos fixeron medrar. Ya no te acuerdes del ángel en cada esquina de la mi cama. Puedo sentirnos cantar, imaginándonos na pantalla. No digas que ya no puedes recordar, que el tiempo ya no te deja mar. No digas no, los años que nos fixeron medrar. Bueno, pues aquí teníais Cantar pa' ver, de este maravilloso. Bueno, los comenté viéndolos así como muy fuera de tiempo, pero bueno. Yo misma, pues bueno, para mí un auténtico. Además, te dije que llevo una de vida paralela con ella. Ella empezó siendo gaitera, igual que yo,
cantó en varios grupos de música folk y luego pues entamó una carrera en solitario, todo igual que yo, y bueno, yo igual que ella más bien. Y bueno, la verdad que para mí fue un placer inmenso poder trabajar con ella. Y un amor. Bueno, pues el siguiente tema que tengo preparado, ya propio, y del mi segundo disco en solitario. Y bueno, hoy precisamente se cumplen 3 meses de que se publicara el disco, salió el 20 de abril y, y bueno, la verdad es que de momento estoy muy contenta con los resultados que está teniendo, con los vendes, con los conciertos, la verdad que estamos bueno, contentos en general. Ya que me toca hacer esto, para mí es un auténtico placer poder tocar para vosotros, pero tócame decir también bueno, que los músicos estamos pasando una temporada un poco complicada. No yo en mi caso ahora mismo porque bueno, yo tengo otro trabajo y de momento en esta etapa que estamos ahora viviendo todavía no se me canceló ningún concierto, aunque va a llegarme porque el siguiente que tengo hoy en mayo y me parece que tanto como tan las cosas algo me va a pasar. Pero bueno, hay muchos músicos que sí que están sufriendo esto y entonces animamos a que, además de ver estos conciertos, colaboréis comprando discos, comprando música y colaborando con la música asturiana. Yo tengo aquí el mi CD que salió en Avientu y bueno, podéis comprarlo en diferentes plataformas, no vayáis a la tienda que está pesiada ahora mismo, pero podéis comprarlo en la plataforma de música asturiana, en FNAC, bueno, a través de internet, en un montón de sitios, y los que queráis. La canción que voy a hacer ahora llámase Prefiero ver llover. No se ve la cejilla tan guay que tengo, ¿no? No quiero que me cuentes el final. Prefiero ver pasar a los aviones. No quiero que me digas la verdad. Prefiero ver llover. Sabemos que la vida acaba mal, que todo lo que es unió tiene un disjoque. No voy a pedir el vuelto si al pagar me inviten al café. Finada la partida, dame igual que ganen las medallas los peores. Yo fui feliz dejándome llevar y nunca resbalé. Finada la partida, dame igual que ganen las medallas los peores. Yo fui feliz dejándome llevar y nunca resbalé. No llame yo la última canción. Prefiero más llegar sin fame al postre. No fui más alta cuando se tacón. Crecí por estar de pie. No quiero que me cuentes el final. Prefiero ver pasar a los aviones. No quiero que me digas la verdad. Prefiero ver llover. Finada la partida, dame igual que ganen las medallas los peores. Yo fui feliz dejándome llevar y nunca resbalé. Finada la partida, dame igual que ganen
flores. Yo fui feliz deixándome llevar y nunca resbalé. Bueno, tengo que pedir perdón y disco por, por esto que acabo de hacer. Y es que no sé ni cómo me atreví, la verdad. Bueno, llevo como más de 10 años sin tocar la guitarra en público. Bueno, dicen que yo como andar en bici, ¿no? Que no se pierde, que el que tuvo, retuvo. Bueno, no es así, no, no. Comentarios por ahí. Gracias por hola. Incorporar un poquillín de tercio. Eh, yo entamé cantando en el mundo de la música tradicional y prestábame pues nun deixar de lado tampouco eso, porque, bueno, forma parte de mí e algo que non voy poder deixar nunca ni quiero, e algo que me representa y que me encanta. Entonces, bueno, escogí un par de canciones. Una de ellas, préstamame, porque yo este año estoy dando clase de música en un cole de Cangas de Narcea. Y bueno, ahí ya sabéis que el folclore es tremendamente rico y que además está súper extendido y algo que la gente allí valora un montón. Yo, todos mis alumnos toquen pandeiro, toquen castañueles, de todo. Y yo estoy muy orgullosa de todo eso. Entonces, bueno, prestaba algo de esa zona y voy a cantar la Xota de Tormaleo. No sé cómo se escuchará con la pandereta esto, porque igual ya tronado. Pero bueno, vamos para allá. Y la Xota Tormaleo. Esta, si hay alguna compañera de Nervia por ahí, en especial show, pues va para ellas. Xota de Tormaleo. Un poquitín que me ponéis por aquí.
la sensación de paz que transmito cuando falo, madre mía. Gracias, de verdad. Porque yo siéntome un pouco, é lo que máis me cuesta falar. Bueno, viva el baile, exactamente, viva el baile. Oye, tenía pensado, dicivos, y olvidóseme, que ya que estamos confinados, si vos apetece bailar mientras estoy tocando, pues ya cumplís con el tiempo de ejercicio diario que deberíamos hacer todos. Voy a cantaros otra canción nunca más con la pandereta y vuelvo para la guitarra. La canción que voy a hacer ahora cantéla muchas veces cuando yo pertenecía al colectivo Mujeres, hacía un montón de años, antes de que antes de que Mujeres tuviera la estructura de ahora. Antes teníamos como varios grupinos. Estaba el grupín de Ubieu, el grupín de Avilés, el grupín de Cangas, y yo pertenecía al grupín. Y bueno, Tineu, que teníamos como también repertorio de Valdés. Entonces una de las canciones, y era la Xota Valdés, a mí siempre me prestó muchísimo, y cuando entamé a cantar con Tejedor, pues teníanla también en el repertorio. Entonces para mí, bueno, pues ya aquello ya era la bomba. Entonces es una canción que tengo mucho cariño. Además, hace un par de años más o menos, hízose un programa dedicado a la música gallega y asturiana en la BBC, y bueno, pusimos en contacto con un montón de músicos asturianos y gallegos. Cuando me llamaron a mí, yo pasé un montón de repertorio y la canción que escogieron para hacer conmigo fue esta Xota de Valdés. Entonces, bueno, si lo buscáis en YouTube, pues salgo yo cantando con Julia aquí. Además, y la que hizo la banda sonora de la película de Disney Brave, y bueno, y brutal. Ignacio, que tuvo corriendo per casa con la misma revolución, mi madre. Ya hiciste más que yo. Bueno, pues eso, si lo buscáis en YouTube, y salimos ella y yo, ella cantando en asturiano y yo cantando un cachín de otra canción en gaélico. Y bueno, nada, vamos allá. Esta préstame además porque tiene un toque muy de la zona vaqueira, que es muy, bueno, muy como los vaqueiros, muy tremenda, ¿no? Venga, pues allá vamos. Ya os digo, si vos apetece bailar mientras tanto, luego podéis tomar un vinín y así no pasa nada. Ya baixasteis primero las calorías indicadas para hoy. Quieren que cante la sota, yo una sota no la sé. La verdad me gusta que la baita, yo una sota cantaré. Que cuando suave le deja su madeñas, ya voy saltándole ante las peñas. Cuando suave le deja sus zapatos, ya voy rondando ante los matos. Amor mío, si lo tienes como un alfiler de plata para sacar esa espina del corazón que me mata, que cuando suave le deja su madreña, si hago saltando ante las peñas. Cuando no suave le deja sus zapatos, ya voy rondando ante los matos. ¿De dónde son esos ojos de la camisa tan blanca de la braña de Gusindri? Canto, se va la gala, canto, se va la gala. Ay, lere, 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 lere. Ay, lere, 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 lere. Vaqueira de Cabornú,
una volada. Ay, lere, 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 bueno, espero que con esto lo intenté. Bueno, pues nada, voy a terminar ya. Porque, bueno, si me dierais un mes, podría preparar un montón más de canciones, pero estoy todavía muy, muy limitada. Entonces, voy a terminar con otra versión, en este caso, de un grupo asturiano que sacó el disco una semana después que yo, y, o sea, el 28 de aviento, y sin embargo fue el grupo que más que vendió en todo el 2019. Este grupo ye, como no podía ser otro, Jan de Cubel. Y la canción que voy a hacer llámase Narrexa a la mar. Tengo aquí el disco también, vuelvo a recomendaros, por favor, que consumáis música asturiana, bueno, que consumáis música, pero bueno, ya que estamos aquí, por favor, música asturiana. Otro disco que, bueno, pues después de 20 años todos teníamos un montón de ganas de sentir y bueno, yo tengo mucho cariño al grupo y bueno, de yo si Elías me escuchara tocar esto, eh, bueno, estaría riéndose 2 meses seguidos sin parar de mí. Pero bueno, nada, muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Pero que no puedo, de verdad. Necesito más tiempo para preparar otras canciones, soy sincera. Así nada, que eso, voy a despedirme con Arrexa a la mar. Espero que vos preste y que vos haya prestado un montón este mini concierto del que me tuve que sacar les castañes del fuego, yo solina, de lo que no estoy nada acostumbrada, pero tengo que entamar a hacerlo. Gracias por estar ahí, de verdad. Otra que necesito chuleta porque tiene una letra muy, muy llaga. Por más que lo intente, el agua anuncia parar, gotes del orvallo, canguixeres en sin calar. La vida y un xabro, miente col fegadín de mar infinita, van pobrar l'incierto destí. Marcha de mito la fuerza, échase la tempestad, queden foles batiendo una recha a la mar. Tiempo de les vagamares, marches pan un arribar, queda el agua mollando la recha a la mar. La nieve que pañé, fuerte quise apretar, pero entos diliose, peles manes vilo menguar. La ñora ya seco, da vacío el brandal, roto el corazón, la tu ausencia deja señal. Marcha de mito la fuerza, échase la tempestad, queden foles batiendo la recha a la mar. Tiempo de les vagamares, marches pan un arribar, queda el agua mollando la recha a la mar. Viene el tiempo a cobrar todo lo que te prestó,
tempesta murió. El bote en el que vas y en el que voy a ir yo. Luego llega el viaje rumbo a la costera al adiós, rumbo a la costera al adiós. Marcha de mí toda la fuerza, échase la tempestad, queden foles batiendo na regia la mar. Tiempo de les vagamares, marcho pa nun arribar, todas aguas xunta regia mar. Bueno, muchísimas gracias de verdad por estar ahí sintiéndome y nada, que espero haber servido un poco de ayuda para sobrellevar esta situación. Y nada, muchas gracias a todos en general. Gracias de verdad por estar. Y gracias a Formientu.